Biblia y vamos a buscar el libro de San Lucas. El libro de San Lucas. El libro de San Lucas está en el Nuevo Testamento. Bien, entonces buscamos el libro de San Lucas, capítulo 2. Libro de San Lucas, capítulo 2. Versículo 41. Versículo 41. Vuelvo a repetir. Libro de San Lucas, capítulo 2, versículo 41. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la historia El niño Jesús en el templo. Muy bien. Cristel, ¿cómo se va a llamar la historia que vamos a trabajar el día de hoy? El niño Jesús en el templo. Muy bien, gracias. Joshua, ¿en dónde encontramos esta cita bíblica? Joshua. En Lucas 2, 41. Muy bien. Esta historia bíblica la encontramos en San Lucas, capítulo 2, versículo 41 al versículo 52. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar y le voy a pedir de favor a la compañera Helen Daniela que pueda leer el versículo 41. Señor, ¿Sí? fíjese que no está mi Biblia, no sé dónde está. Bueno, Daniela, usted ya sabe que usted debe de tener su Biblia a la mano. Así que, por favor, haga de buscarla para que pueda recibir esta clase. Por favor, Doris, lea el versículo 41. Sus padres todos los años de Jerusalén en la fiesta de la paz. Muy bien. Entonces, Jesús creció en Nazaret, pero todos los años, como tenían acostumbrados, ellos se fueron a Jerusalén a celebrar las fiestas de las Pascuas. Entonces, nosotros podemos ver una imagen acá. Entonces, iban sus padres todos los años a Jerusalén en las fiestas de las Pascuas. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de las fiestas. Entonces, esta historia se dio cuando Jesús tenía 12 años de edad. Muy bien, al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiese José y su madre. Ellos ya iban a regresar a su tierra, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó? Que Jesús no regresó con ellos. Jesús se había quedado en Jerusalén, pero María y José pensaron que él iba con la multitud, pensaron que iban con todos y que estaban con los vecinos o con los conocidos. Por eso ellos no se habían dado cuenta que Jesús se había quedado en Jerusalén. Entonces, ellos ya habían caminado todo un día cuando se dieron cuenta que Jesús no iba con ellos. Empezaron a buscarlo con todos los parientes, empezaron a preguntarles a toda la multitud si habían visto a Jesús, empezaron a preguntarle a los conocidos, a los vecinos que si habían visto a Jesús, pero nadie había visto a Jesús. Entonces, ellos, como no lo hallaron, estaban muy preocupados por Jesús. Aquí se pueden dar cuenta que María y José estaban muy preocupados y ustedes quizá alguna vez su mamá o su papá se han preocupado por ustedes. Imagínense la angustia que tuvo José y María al ver que su hijo no aparecía.
Entonces ellos se preocuparon mucho, ¿y dónde estaba Jesús? Ellos tenían mucha angustia en su corazón porque habían preguntado a toda la multitud y no encontraban a Jesús. Entonces ellos regresaron a Jerusalén a buscar a Jesús, regresaron a buscarlo porque ya ellos ya habían agotado todas las esperanzas con todos los que iban, ¿verdad? Todos los viajeros. Pero ¿qué pasó? Aconteció que después de 3 días, María y José hallaron a Jesús en el templo. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Jesús estaba sentado en medio de los doctores de la ley y también Jesús estaba oyendo a los doctores. Aquí miramos a Jesús cuando María y José encontraron a Jesús en el templo. Jesús estaba oyendo a los doctores y haciéndole preguntas, pero todos estaban sorprendidos porque Jesús a su corta edad, a sus 12 años, era muy inteligente, él era muy sabio, entonces toda la gente se sorprendía por la inteligencia de Jesús, por la respuesta que les daba a los doctores de la ley. Entonces María y José sintieron un gran alivio, ¿verdad? Cuando encontraron a Jesús. Entonces nosotros pudimos ver, vayámonos al versículo 48, por favor. Léalo en silencio, yo lo leo en voz alta. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre. Aquí vamos con la siguiente imagen. ¿Qué le dijo su madre? Hijo, ¿por qué nos has hecho así? Le dijo la mamá, ¿verdad? Porque la mamá estaba preocupada. Aquí tu madre y yo te hemos buscado con mucha angustia. Pero, ¿qué dijo Jesús? Jesús les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Pero María no entendió las palabras que Jesús le había dicho. Pero entonces cuando ya habían encontrado a Jesús, lo que pasó es de que Jesús se regresó con ellos a Nazaret. Se regresó con ellos a Nazaret. Entonces, ¿qué pasó con Jesús? Jesús sabía muy bien que Dios lo había hecho con un propósito. Entonces, desde pequeño, Jesús estaba ya llevando a cabo el propósito con el que Dios lo había hecho. Lo había mandado, lo había hecho carne y lo había mandado a la tierra. Pero María y José todavía no comprendían cuál era el trabajo o el propósito de Jesús en esta tierra. Entonces, ellos, a pesar de todo eso, estaban muy, muy preocupados. Lo importante es de que encontraron a Jesús y se regresaron juntos a Jerusalén. Muy bien, ¿con qué propósito será que Dios mandó a Jesús a la tierra? Y se lo voy a preguntar a Amy Sofía. Porque creo que Jesús vino. ¿Qué propósito tuvo Jesús para venir a la tierra? Amy. Por favor, chicos, no estén utilizando el chat si no es para realizar una pregunta. Si usted está utilizando el chat, quiere decir que usted no está poniendo atención a lo que yo estoy diciendo. Amy Sofía, ¿con qué propósito dice usted? ¿Perdón? Para salvarnos a nosotros, para crearnos. Para salvarnos, muy bien. Sí, uno de los propósitos de Jesús en la tierra es que vino a la tierra para salvarnos, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los propósitos. Pero también Jesús vino para predicar el Evangelio. Sin embargo, nosotros sabemos que habían profetas que predicaban el Evangelio, pero Jesús
era puro de corazón, no había pecado en él. Él predicaba con sus actos, con su forma de comportarse con los demás. Nosotros, ¿cómo vamos a predicar si Jesús vive en nuestro corazón? Si Jesús vive en nuestro corazón, nosotros vamos a ser amables, nosotros vamos a compartir amor, a ser solidarios, a ser respetuosos. Nosotros, por medio de nuestros actos, vamos a demostrar si Jesús vive en nuestro corazón. Entonces, pongámonos a pensar un ratito. ¿Qué tal somos nosotros de hijos? ¿Será que somos buenas personas? ¿Será que nosotros obedecemos? ¿Nosotros respondemos? ¿O somos contestones? ¿No obedecemos? ¿No hacemos las tareas? Entonces, nosotros debemos de reflejar que Jesús vive en nuestros corazones por medio de nuestros actos, ¿sí? Una persona que solamente se mantiene triste y piensa que no hay solución para sus problemas, puede ser que le haga falta Jesús en su corazón. ¿Por qué? Porque una persona que tiene a Cristo en su corazón, a pesar de que tenga muchos problemas, sabe que Jesús está con él y que nunca lo va a dejar, porque Jesús prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Bueno, entonces, es importante que nosotros entendamos muy bien qué es lo que estaba buscando Jesús, ¿sí? Jesús ya estaba desde los 12 años, incluso desde pequeñito, él empezó a mostrar una gran inteligencia y sabiduría con los demás. Entonces, él empezó a tener o a cumplir el propósito con el que Dios lo había mandado a la tierra. Vamos a aprender nuestro versículo de memoria y es el versículo 52. Es capítulo 2, San Lucas capítulo 2, versículo 52. Léalo usted en silencio y yo lo voy a leer en voz alta. Y Jesús crecía en sabiduría. Versículo 52. En el capítulo 2 de San Lucas, váyase al versículo 52, es el último versículo del capítulo. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Muy bien, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Veamos, el versículo se le llama versículo de memoria porque usted se lo debe de aprender. Con este versículo ya llevamos 2 versículos. Entonces, usted puede decir, Señor, pero usted no me va a preguntar los versículos. Sí, se los voy a preguntar. Va a llegar el tiempo en que yo se los voy a preguntar. Incluso va a ser parte de una tarea que va a tener un punteo determinado. Así que usted debe de aprenderse los versículos que vamos trabajando en cada sesión de educación cristiana. Ahora, yo voy a decir su nombre, usted dice... Perdón. Permítame. Yo voy a decir su nombre y usted me lee el versículo de memoria, que es San Lucas, capítulo 2, versículo 52. San Lucas, capítulo 2, versículo 52. Muy bien. Entonces vamos a empezar con Mayafer. Léame el versículo, por favor. Daniela Alejandra, léame el versículo, por favor. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. San Lucas capítulo 2, versículo 52. Muy bien. Samuel Alejandro. Sí, señor. Léame el versículo 52, nuestro versículo de memoria, por favor. Y Jesús creció en sabiduría y en estatura y
en gracia para con Dios y los hombres. San Lucas capítulo 2, 52. Versículo 52. Muy bien. Ángel Eduardo. María Alejandra. Cristel Edith. Yo, señor. Soy María Alejandra. Permítame, Cristel. ¿Lo Permítame. leo o lo digo? Permítame un momento. María Alejandra, léame el versículo, por favor. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2:52. Muy bien, gracias. Cristel. Señor, ¿lo leo o lo digo de memoria? Como quiera. De memoria. Para con Dios y los hombres. En Lucas 2:52. Muy bien, gracias. Apague su micrófono, por favor. Joshua Abraham. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. San Lucas 52. San Lucas 2:52. Muy bien. Stephanie. Camila Julieta. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios los hombres. San Lucas 2:52. Muy bien. Alexander Emanuel. Y Jesús crecía en sabiduría y en gracia para versículo 2, Capítulo 2. versículo 52. Muy bien. David Alejandro. Jonathan Emanuel. Mateo. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Sí, David. Capítulo. Lucas 2:52. Muy bien. Génesis. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. San Lucas 2:52. Ana Vallejo. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2:52. Muy bien. Vanessa Galilea. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y la gracia de Dios para con Dios y los hombres. San Lucas 2:52. Muy bien. Nicole. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en la gracia
para con Dios y los hombres. San Lucas 2:52. Muy bien. Amy, Sofía. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en la gracia para Dios y los hombres. Lucas 2:52. Leámoslo otra vez, por favor, Amy. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para Dios, para con Dios y los hombres. Lucas 2:52. Muy bien. Muy bien. Quiero felicitar a todos ustedes los que manejamos un poquito mejor la lectura, pero quiero que todos leamos 5 minutos al día, por favor, porque necesitamos practicar lectura para poder manejar mucho mejor la lectura oral. Entonces, si yo mencioné su nombre y usted no me contestó, es porque puede ser que no esté presente. Yo ya lo tengo acá apuntado, si usted no contestó a la participación o al momento de participación que yo le di. Entonces, yo les voy a mandar, terminando nuestra videoconferencia, les voy a mandar el documento. Ese documento usted lo tiene que copiar a su cuaderno, no lo tiene que imprimir y pegar en su cuaderno. Así no tiene que ser. Tiene que copiar el contenido que va en la hoja al cuadernito. ¿De acuerdo? Muy bien. Señor. ¿Sí? Pero a mí no me preguntó el versículo. No, mi amor. ¿Cuál es su nombre? Mario Samuel. Sí se lo pregunté, Mario. ¿No me contestó? A ver, dígamelo. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. San Lucas 2:52. Muy bien. Ahora, otra recomendación. Por favor, todos los miércoles vamos a recibir educación cristiana. Así que su Biblia tenga a la mano. Dice que nosotros debemos de guardar las palabras de Dios en nuestro corazón, no debemos de ponerla en una gaveta, así que por favor tenga muy a la mano su Biblia, siempre vea en dónde está, para que cuando nos toque educación cristiana, usted pueda utilizarla en el desarrollo de la clase. Muy bien, ahora sí vamos a pasar con el curso de medio social y natural. Señor, disculpe, le tengo una pregunta. Dígame, Camila. ¿Cuándo vamos a usar este cuaderno grandote de color verde? El folleto, ¿ok? Señor, Camila se refiere al de caligrafía. Ajá, sí, eso. Gracias, Cristian. Bueno, yo voy a mandarles las fechas de las planas que ustedes tienen que realizar. Veamos. Quiero que el folleto de caligrafía ustedes se lo manden a sus papitos el día viernes. Yo voy a ponerles fecha a cada plana. Entonces, por ejemplo, si yo encuentro una plana con fecha 10, entonces a mí me toca hacer la fecha que me corresponde ahí, ¿verdad? O la que dice ahí. También vamos a mandarle a nuestros papitos el cuaderno de ortografía y todos los cuadernos en donde vamos a tener tarea esta semana. ¿Otra duda? Señor, tengo una duda. Gracias. Sí, tengo una duda. Están hablando todos juntos. Señor, Dígame. el contenido, ¿usted va a mandar el contenido de educación cristiana? Sí. Ah, bueno, señor. Sí, yo también tenía una pregunta. Sí. Que si
que el cuaderno grandote el verde, que ese sí lo vamos a mandar el 12, ¿verdad? El viernes. O Lo va a mandar para que yo le ponga fechas a las planas. No porque voy a revisar planas, porque no hemos trabajado planas ahí. Entonces, para que yo le coloque fechas al folleto. Entendí. Vale. Bueno, muy bien. El día de hoy entonces vamos a hablar sobre la clasificación de los seres vivos. Vean, pues, en el planeta Tierra hay miles, millones de seres vivos o de organismos que viven. Cuando nosotros podemos decir que un organismo está vivo, es porque está formado de células. Un organismo puede estar formado de una célula o de muchas células, como lo vimos anteriormente en nuestro video en YouTube. Entonces, los científicos, para poder estudiar a todos los seres vivos, los agruparon con características comunes. Muy bien, entonces puede ser que usted tenga características comunes, los llevamos a un grupo, porque aquí están los grupos que tienen sus mismas características. A eso le llamaron clasificación de los seres vivos. Entonces, clasificaron a los seres vivos en 5 reinos. Y el primer reino es el reino monera, ¿sí? El reino monera, así como lo vemos acá. Entonces, el reino monera, en este reino entran todos los seres que son unicelulares. Algunos seres son unicelulares y otros son un poquito más complejos, pero en sí entran todas las bacterias. Las bacterias son todas las que nosotros, con las que convivimos en nuestro entorno, pero nosotros no podemos ver las bacterias porque no se pueden ver a simple vista. Una bacteria la podemos ver con un microscopio. Entonces, todos los que entran en el reino monera son las bacterias. Las bacterias son organismos vivos. Entonces, nosotros podemos observar esta bacteria y esta bacteria a través de microscopios. Entonces, nosotros vamos a cualquier ambiente, podemos estar conviviendo con bacterias. Las bacterias resisten el calor, resisten el frío, así también resisten la humedad y la ausencia de aire. Son muy resistentes a todos los cambios climáticos que pueden haber. Algunas bacterias son dañinas y causan enfermedades, como la bacteria de la tuberculosis o el cólera. Otras bacterias... Señor, el SARS. ¿Perdón? Señor, también una bacteria puede ser la del SARS-19. Cierto, muy bien. Pero entonces, unas son dañinas para nuestro organismo y otras son beneficiosas. Utilizan una bacteria para fabricar el yogur. Entonces, nosotros, en nuestro organismo, nosotros tenemos bacterias que nos ayudan, pero en el medio ambiente nosotros tenemos bacterias que nos pueden perjudicar. Es por eso que es importante cuidarnos de las bacterias que nos perjudican, limpiando todo nuestro medio ambiente, limpiando la cocina, limpiando la sala, nuestro cuarto, cada cosa que nosotros toquemos, porque estos pequeños organismos viven en el medio ambiente. Entonces, ¿de quiénes están conformados el reino monera? De las materias. De las bacterias. De los agentes patógenos, también más conocidos como bacterias, que también pueden ser conocidos como agentes patógenos. Bien, muy bien, agentes patógenos. Entonces, el reino monera es el que está, o el equipo, el grupo, las clasificaciones de las bacterias entran en el reino monera. Pero ¿cuál es el siguiente reino entonces? El siguiente reino es el reino protista.
Aquí está. El reino protista. ¿Pero qué es el reino protista? El reino protista está conformado por todos los microbios unicelulares, o sea, están conformados por una célula. También los que encontramos en el reino protista pueden ser las algas, los protozoos, y estos pueden vivir en lagos, en ríos, en mares, porque ellos son sobrevivientes a la humedad. Entonces, las bacterias, perdón, los protozoos y las algas entran en el reino de los protistas. También podemos decir que otros se comportan como animales. Podemos decir que un protozoo puede dirigirse y buscar su alimento, mientras que las algas pueden fabricar su propio alimento. Pero estos entran en el reino protista. ¿Alguien sabe cómo se le llama a los organismos que fabrican su propio alimento? Sí, las algas. ¿Cómo? Ahí tienen un nombre. Los organismos que fabrican su propio alimento tienen un nombre. ¿Alguien sabe cómo se llama? ¿Cuál es ese nombre? Reino protesta. Protista. Reino protista. No, bien, pues los organismos que fabrican su propio alimento se le llama autótrofos. Autótrofos. Todos los organismos que fabrican su propio alimento se le conocen como autótrofos. ¿De acuerdo? Entonces, ellos no se alimentan de otros seres, sino ellos fabrican su propio alimento. Entonces, en el reino protista entran los microbios unicelulares como las algas o los protozoos. Pero encontramos un reino muy interesante también, que es el reino fungi. ¿Quiénes entran en el Ahí reino? es donde entran todos los tipos de hongos. ¿Quién habló? Yo, señor, dije que todos los que entran en ese reino son los hongos venenosos o no venenosos. Bien. Los que entran en este reino son todos los hongos. También es conocido como el reino de los hongos, ¿verdad? Entonces, aquí entra toda la clasificación de los hongos. Entonces, este reino, el reino fungi, es conocido como el reino de los hongos, que incluye también el moho, la levadura. Ustedes han visto de que los hongos se alimentan, ellos no fabrican su propio alimento. Ellos se alimentan de otros seres vivos que están en descomposición, perdón, de otros organismos que ya se encuentran en descomposición. Así se alimentan los hongos. Entonces ellos son heterótrofos porque no fabrican su propio alimento. ¿Han visto alguna vez un pan que se está descomponiendo y empieza a salirle una sustancia verde o blanca? A eso le podemos llamar hongo. Entonces el hongo se empieza a alimentar de la descomposición de esa materia. También la levadura es un hongo que se utiliza para el pan, para darle levadura al pan. Entonces, ese hongo nosotros lo utilizamos para darle levadura al pan. Entonces, dijimos que en el reino fungi entran todos los hongos, incluye el moho, las levaduras. También algunos hongos son muy venenosos. Y si nosotros vamos a bosques y encontramos hongos, es mejor no tocarlos porque no sabemos si son venenosos o que puedan ser beneficiosos. Entonces, no quiere decir que todos los hongos sean venenosos, porque algunos nosotros nos los comemos. Pero usted me puede decir, señor, pero yo nunca he comido hongos en las pizzas.
vienen muchos hongos, como los champiñones, ¿sí? Los champiñones son hongos y muchas veces nosotros nos lo comemos. Entonces, decimos, ¿sí? Solo que son hongos comestibles. Señor, Exacto. aunque hay muchos tipos de hongos, está la seta de calabaza, que es la que nosotros nos comemos. Está también la seta venenosa, el rebúfelo común o yema de huevo y orojona. Y también el hongo tiene bastantes partes, que sería el sombrero, las láminas, el anillo, el pie, la volva y el micelio. Sí, Cristel, muchas gracias por su aportación. Pero en realidad que estamos viendo los que entran en el reino fungi, no estudiando, centrándonos en estos organismos. Pero es muy bueno, Cristel, que usted esté muy enterada o tenga conocimientos acerca de los hongos. Felicidades. Entonces, el reino fungi es conocido como el reino de los hongos, ¿verdad? Aquí entra la clasificación de todos los hongos, los comestibles o los venenosos. También encontramos otro reino. El reino, ¿cómo se llama este? ¿Alguien sabe? Vegetal. El reino vegetal. Muy bien, el reino vegetal. Al reino vegetal también se le conoce como reino plantae, ¿sí? Este reino abarca todas las plantas que existen en el planeta, incluyendo su tamaño, su proporción, el color, todo esto lo incluye el reino vegetal. Entonces, no importa el tamaño, el color o el ambiente en que vivan las plantas, porque las plantas pueden vivir en una superficie terrestre y también puede vivir en una superficie acuática. Entonces, todo esto entra en el reino vegetal. Ahora, las plantas son organismos pluricelulares. Apaguemos nuestro micrófono, por favor. Las plantas son organismos pluricelulares porque las plantas están conformadas por muchas células así pequeñitas. Y las células hacen el sistema de toda la planta. Entonces, por eso se le conoce como pluricelulares, no unicelulares, porque recordemos que los organismos unicelulares están conformados de una sola célula, pero las plantas son pluricelulares, ¿sí? Entonces, podemos decir como un dato de las plantas es de que ellas fabrican su propio alimento. ¿Recordamos cómo se le conoce a los organismos que fabrican su propio alimento? ¿Cómo dije que se llamaba? Señor, si no estoy mal. Autótrofos. ¿Cómo? Autótrofos. Autótrofos, muy bien, así es, autótrofos. Se le conocen a los organismos que fabrican su propio alimento y ellas fabrican su propio alimento a través de los rayos del sol, convierten los minerales del suelo, el dióxido de carbono, en su alimento. Las plantas son estáticas. ¿Quién ha visto que una flor vaya de un lado para otro y saque sus piecitos? No, ¿verdad? Entonces, esa es una de las características de las plantas, que estas se mantienen estáticas, ¿verdad? Y fabrican su propio alimento. Entonces, ¿sí? También me sé el nombre de algunas plantas. Muy bien, Cristel, lo podemos conversar en una próxima clase, ¿sí? Yo les doy el tiempo si tuviéramos el tiempo, pero ya solamente nos quedan 2 minutos para terminar. ¿De acuerdo, mi amor? Gracias, Cristel, por sus participaciones. Gracias. Entonces, las plantas generan
oxígeno. ¿Alguien ha visto o se ha dado cuenta que nosotros respiramos gracias a los árboles, gracias a las plantas, porque ellos nos generan el oxígeno para que nosotros podamos vivir? Es por eso importante que no se talen los árboles, porque si se talan los árboles, perjudica mucho a los seres, a los demás seres, ¿verdad? A los animales, a nosotros los seres humanos. Entonces, las plantas pueden clasificarse, o pueden haber dos tipos de plantas, las que tienen flor y las que no tienen flor. Ahora, entramos a nuestro último reino. ¿Alguien sabe cómo se llama nuestro último reino? Reino animal. Muy bien, el reino animal. Entonces, el reino animal son organismos pluricelulares. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir pluricelulares? Que tiene muchas células. Sí, que están conformados de muchas células, millones de células. El reino animal son el único reino, bueno, casi todos los que pertenecen al reino animal son capaces de moverse, ¿sí? De ir de un lugar a otro, de poder tener movimiento. Por favor, Carla Guzmán, estamos mandando mensajes que no tienen relación a la clase. Está registrado como Carla Guzmán, por favor. Entonces, en el reino animal, casi todos son capaces de moverse, de poder ir de un lugar a otro. Estos son seres que no fabrican su propio alimento, son heterótrofos, no fabrican su propio alimento. Ellos se pueden alimentar de otras especies. ¿Será que nosotros entramos en este reino? Señor, Sí. según algunos sí y según algunos no. Porque algunos creen en la teoría de la evolución. Y Bueno, pero ese es otro punto, Cris, en la teoría de la evolución. En la clasificación del reino animal, nosotros entramos en este reino. Nosotros pertenecemos al reino animal, ¿sí? Nosotros tenemos las características que incluyen este reino. Podemos movilizarnos, podemos ir de un lugar a otro, no fabricamos nuestro propio alimento, nos alimentamos de otros seres o de otros organismos, como las plantas o los animales. Pero este reino se clasifica. ¿Sí? ¿Está levantando la mano? Díganme. Bueno, este reino se clasifica en dos grandes grupos, los vertebrados y los invertebrados. Los vertebrados son los que tienen una columna vertebral y también están conformados de un esqueleto para poder proteger sus órganos. Entonces, ¿será que la jirafa es vertebrada? Sí, es vertebrada, porque posee una columna vertebral, un esqueleto que sostiene su cuerpo. ¿Y quiénes pueden ser vertebrados? Por ejemplo, todos los mamíferos y los peces son vertebrados, pero también hay animales invertebrados, los que no tienen columna vertebral y también presentan diferentes formas. Por ejemplo, los insectos son seres invertebrados, son animales invertebrados, igual que los gusanos y toda la clasificación de los insectos. Todos esos animalitos que no tienen huesos les llamamos animales invertebrados. Entonces, el reino animal se divide en dos grandes grupos, vertebrados e invertebrados. Conocimos entonces y platicamos sobre el reino, los 5 reinos en los que se clasifican los seres vivos. Terminando nuestra clase, yo les voy a mandar el documento de esta clase para que usted pueda copiarlo y pueda realizar la tarea que va descrita en la parte de abajo. Entonces, esta fue nuestra clase del día de hoy. Ya nos pasamos del tiempo. Que Dios los bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós, señor.
Adiós, señor. Adiós, señor. Adiós, señor. Adiós, señor. Que Dios la bendiga.